Nos da mucho gusto verles, tenerles, y es una gran oportunidad para disfrutarlo, ¿verdad? A todos. Antes de ir más adelante, está con nosotros el hermano de la hermana Gaby. Nos daría mucho gusto que nos diera su nombre a todos, hermano, para conocerlo. Sí, buenas tardes, hermano Franklin Estrada Peña, para servirle en caudales y padres. Ok, me da mucho gusto tenerle, hermano. Ojalá y no sea la última vez. Aquí está su familia, toda la familia en Cristo. Vamos a seguir como cada viernes hablando acerca de los asuntos de familia. Yo considero que no existe nada más valioso en la casa, en nosotros, que nuestra familia. Y quisiera que tomaran a bien que no fuera un servicio más, que de repente pudieran pelear en contra de tantas cosas que hoy se levantarán en su corazón y salieran victoriosos con una palabra que cambiará su vida. Y el tema de esta tarde, noche, tan rica, ¿verdad? Se antoja un café. Con pastel, pero el pastelero va a ir a comprarlos a Bimbo. Una visión que motiva es el tema de esta noche. Una visión que motiva. Yo quisiera decirles antes que otra cosa, ¿cómo es Dios como Padre? Todo el tiempo, antes de actuar Dios, Él ya tiene resuelto lo que va a hacer. Cada vez que le pide algo a alguien, se lo pide, no para ver qué pasa. Eso ya pasó para Él. Y cuando está Él como Padre, ustedes acaban de leer Deuteronomio 28. Y pone las cosas bien claritas y así de facilitas. Y estas cosas te vendrán si tú obedeces, si tú haces, si tú cumples, si tú escuchas, si tú me pones atención. Esto te vendrá. Entonces, nosotros quisiéramos de todo corazón, comenzando desde aquí, porque es desde aquí, yo también soy papá y también soy ser humano, que nosotros tuviésemos totalmente a bien en considerar la palabra de Dios en su vida de manera aplicada. El tema es una visión que motiva. Conocer a Dios en su perspectiva hace motivar al hombre. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127, versículo número 4. Por cierto, se lo preguntaron al presidente electo de Guatemala, ¿cuál es su salmo favorito? Y empezó a decir el Salmo 127, pero dijo otra cita. Se quemó solito. Pero vean ustedes el Salmo 124, probablemente el hermano tenía nervios. Es bautista, por cierto, presidente guatemalteco, así que ustedes pueden ir a Guatemala, tienen la vara bien alta. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127, versículo número 4. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Proverbios 29, 18. Escuchen esto. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Santo, gracias, muchas gracias, Señor, te damos por tu santa y poderosa palabra que salió del corazón tuyo. Gracias, Señor, porque tenemos en nuestras manos, Señor, al mismo Dios, Señor, hablándonos en cada momento que nosotros podemos detener nuestro agitado día y pasar, Señor, en comunión contigo leyendo la palabra. Gracias, Señor, te damos por esta maravillosa oportunidad de que tú nos das de podernos congregar acá para disfrutar, Señor, tu misma presencia en cada uno de todos estos que son depósitos de tu gracia, mis hermanos en Cristo Jesús. Nacidos, Señor, de ti.
Guárdanos, oh Dios, cada día. Ayúdanos en todo momento a fortalecernos, Señor, que tanto lo necesitamos, para que podamos, Señor, crear un gran movimiento, un gran mover, una revolución, Señor, comenzando, oh Dios, desde el fundamento que es nuestra familia. Podamos impactar, Señor, como padres a nuestros hijos, y vuelvan su corazón a nosotros y nosotros a ellos, y también, Señor, empecemos a contaminar de la mejor manera a la sociedad. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pido que nos bendigas, nos guardes. Toma el control de este mensaje, Dios, para que sea para gloria y honra tuya. Padre, de antemano te pido, Señor, que el mensaje del próximo domingo sea, Señor, tu sentir y no el mío. Sea tu manera de ver y no la mía. Te pido, Señor, que me desproveas de mí mismo y puedas ocupar, Señor, solamente mi boca para que hable, Señor, lo que tú quieres comunicar a toda una sociedad que de repente se reunirá. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermano. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bueno, nosotros sabemos que cuando un hombre posee un arma, debe de ser un hombre responsable, no un hombre loco. Y mucho más cuando esas saetas son nuestros hijos. Quiero decirles que todas, absolutamente todas, las cosas buenas o todas las cosas malas tienen un principio. Todo tiene un principio. Pero posteriormente a ese principio tienen una evolución. Y esto es bien importante que nosotros lo consideremos. Gracias a Dios porque nos da la sensibilidad de poder determinar y saber en dónde estamos parados. En el tiempo de los jueces, había que los jueces, válgase la redundancia en la palabra de Dios, si ustedes lo pueden leer en su casa, comenzaron a ir mal. Y empezó uno y así hizo tanto tiempo la voluntad de Dios y después, y comenzó otro y todos hacían que comenzaban bien y terminaban absolutamente mal. Uno de ellos, de los más conocidos, era un hombre llamado Sansón, que terminó haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, perdió sus ojos, perdió su visión y terminó haciendo el hazmerreír y el ridículo porque se apartó del consejo de Dios. Y cuando nosotros podemos llegar a Samuel capítulo número 3, primera de Samuel capítulo número 3, esto es con respecto a lo que dice el proverbio: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es dichoso, es bienaventurado. Entonces fue que comenzó lo malo, y comenzó una vuelta de carro, una evolución, y cada día las cosas se fueron complicando absolutamente todo el tiempo. Y dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo número 3 versículo número 1, hay una palabra que mueve el corazón de cualquier cristiano y lo motiva a tomar decisiones. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué dice? Escaseaba. ¿En cuándo? En aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había hombres ni mujeres que dieran palabra de Dios. Y la visión escaseaba con frecuencia. Eso quiere decir que no había revelación de parte de Dios, porque no había hombres con corazones dispuestos para hacer la voluntad de Dios. Sin profecía, sin profecía, sin profecía. La palabra profecía también dice, es comparable o equiparable en griego a visión. El pueblo se desenfrena. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Comenzaron a permitirse de a poco o de a mucho. Ellos empezaron a dar permisos, concesiones pequeñas o concesiones grandes. Y esas cosas pequeñas que se llaman tolerancia llegaron a minar
la vida del pueblo de Israel hasta que el pueblo colapsó y se acabó. No había hombres que dieran la palabra. Ustedes podrían recordar que, ¿ustedes se acuerdan ese día que era miércoles, que estábamos hablando de una mujer que se llamaba Ana, que estaba llorando por un hijo? Sí. ¿Y que era un plan de Dios? ¿Y que no podemos esperar ni adelantarnos a los planes de Dios? Bueno, y entonces nació Samuel. Y fíjense ustedes qué importante es esto. La palabra que define un fracaso en la vida de una familia o de una iglesia o de un individuo es esta: no había visión con frecuencia. Cuando una persona no tiene visión porque empezó a ser tolerante con un pequeño pecado, su vida colapsará si no le pone remedio. No había visión, no había visión. ¿Qué definición tan más compleja? No había visión y los sacerdotes se desenfrenaron. Y no tan solo se desenfrenó el sacerdote, también se desenfrenó el pueblo. Si usted puede mirar esto, usted puede mirar cómo las cosas pueden comenzar desde un púlpito y cómo pueden terminar también en una casa, en una familia o si no en un individuo. Pero usted va a entender. Si usted puede hoy entender, yo quiero que hoy ustedes empiecen a considerar desde la perspectiva bíblica, porque estas palabras que va a decir hoy son muy comunes y se hablan con tanta facilidad, pero ni siquiera se sabe realmente qué es lo que se dice en el populacho religioso. Cuando estamos hablando de visión, la palabra visión quiere decir que es la imagen mental impresa en el corazón por el Espíritu de Dios en el hombre. Eso es tener una visión. No está diciendo, yo tuve una visión, imaginé nada de eso. Tener una visión de parte de Dios es que puedas, el Espíritu Santo, revelar lo profundo del corazón de Dios y decírtelo a ti en tu corazón. Y si tú puedes mirar en 2 de Corintios, capítulo número 3, versículo número 3, entenderás un poquito más amplio qué es el asunto de que la gente que no tiene visión se desenfrena. Dice la palabra, escuchen bien, siendo manifiesto. Y una manifestación, Chilpancingo sabe que es una manifestación. Jóvenes, niños, desde el kinder estamos enseñando a los niños a manifestarse a favor de sus derechos y que saquen a la directora porque nos cae gorda y que no sé qué. Y allá están los mocositos haciendo sus manifestaciones. Manifestación es algo que va a hacer manifiesto tu inconformidad a todo el mundo. Y más si lo suben en el Facebook, ya lo saben allá en la Patagonia, que tú estás inconforme. Siendo manifiestos, que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros. Escuchen bien esto. Escrita no con tinta, sino con ¿qué? Con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de ¿qué? De carne del corazón. Es así que una visión es la manifestación de algo que no se ve. Que no se ve, no cualquiera lo puede ver, pero la gente lo va a ver en ti. Una persona que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo le revela, y esto tiene que ser una práctica común en la iglesia, debe ser una práctica común cuando el pastor está estudiando. El pastor, muchas veces todos los líderes cristianos están estudia y de repente cuando vienen a exponer acá, dices, ay, ¿y esto de dónde me salió? Esto es algo que yo no había tenido apuntado, pero que Dios está comunicándose a través de uno a la congregación, y hay muchas cosas que Dios la revela aún mismo en el mismo púlpito. Tú dices, ¿qué pasó? Esto está impresionante. Eso lo van a experimentar siempre que estén dedicados
a leer la palabra. Va a haber un entendimiento diferente. Y lo que la gente común no ve, cuando tú estás en la presencia de Dios, estás escudriñando la palabra, porque por eso dice Juan, escudriñar, ¿qué? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces uno empieza a entender cosas que de repente antes nunca hubiese uno comprendido viendo un partido de fútbol. Una persona que está muy acongojada, muy angustiada, muy afanada, muy correteada, no entiende nada de Biblia, porque su mente está saturada de problemas, no de la paz, ni de la determinación a encontrar cosas de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. ¿Una carta para qué crees que es? Para que la lean. La palabra de Dios dice, vosotros sois ¿qué? Cartas, y dice abiertas, leídas por todos. Así que lo que está escrito en tu corazón, el mundo lo sabe, el mundo te lee, y lo bueno o lo malo siempre va a salir a relucir. Entonces, hermanos, nosotros manifestamos lo que hay en nuestro corazón. Entonces, pensando en esto, la visión es la revelación del Espíritu, de la mente y de la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. No es para cualquiera. Cada vez que a un hombre es revelada la voluntad de Dios, la cual está escrita en su palabra, y uno la recibe y uno entonces la pone por obra, entonces Dios manifiesta su propósito para la vida de cualquiera de sus hijos. Puede ser que muchas veces uno está estudiando, uno está leyendo, Dios trata contigo a través del Espíritu Santo, Él imprime su voluntad. Pero entonces uno empieza a hacer un análisis, empieza a ver cuántas cosas voy a dejar, cuántas cosas tengo que perder, cuántas cosas tengo que ganar. Y dices, bueno, por lo pronto hoy no me conviene. Eso no sirvió. ¿Lo reveló Dios? Claro que lo reveló. Pero cada vez que Dios habla, si ustedes pueden mirar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo número 17, ustedes miren qué impresionante es esto. No hablaremos mucho, nada más por tomar un dato de ahí. Es Primera de Reyes 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los gobernadores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, ¿verdad? Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. ¿Y qué pasó? Apártate. ¿Y entonces qué pasó? Elías se apartó. Hermanos, cuando viene la palabra de Dios a tu vida, ¿para qué crees que es que viene? ¿Para que la ignores o para que la obedezcas? Yo le hubiera dicho, ¿qué pasó, Dios? No que me amas tanto. ¿No sabes quién es este tipo que se llama acá? Es el hombre más mandilón que hay. Hace lo que su mujer le dice. Y no conoces a su mujer, se llama Jezabel, si no sabes. No, tú recuerdas lo que pasó a Nabot. Y tú quieres que yo vaya y que me le pare enfrente, que casi le pinte la cara y que le diga, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿qué? No habrá lluvia por 3 años. ¿Tú crees que yo voy a decir eso? Pero sin embargo, es un hombre que estoy viendo la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Cuando uno viene y predica es porque la palabra de Dios quiere ser revelada a los hermanos para que en su vida haya un impacto, se cumple el propósito de Dios y algo cambia determinantemente en su vida. Pero ¿qué sucede si nada más se oye y se oye y se oye? Pasará lo mismo que pasó con los tiempos de Noé. 120 años de predicación. ¿Para qué sirvieron? Solamente un hombre, y a causa de su justicia de ese hombre, los otros 7 fueron salvos. Así está el asunto. A quien mucho se le ha dado, mucho se le volverá a pedir. ¿Y sabes dónde es donde se reclama primero? En la vida
traspiés. Ahí es donde sale todo primero. Entonces, nosotros necesitamos entender que cada vez que Dios habla, que cada vez que Dios revela su palabra en tu corazón e imprime su voluntad, es para que se cumpla y se manifieste el propósito de Él en cada uno de sus hijos. ¿Cuántas veces como padres hemos imaginado a nuestros hijos en X o en Y situación? Y ponemos todos nuestros esfuerzos para que aquella visión se cumpla y se haga una realidad. ¿Quién no ha soñado con que su hijito es esto? Que su hijita es aquello, que su hijito tiene que ser esto. Y entonces, lo que sucede es que nosotros nos empeñamos tanto, no está mal, no está mal, nos empeñamos tanto, invertimos tanto en que esa visión que yo tengo imaginando a mi hijo, que él debe de ser un cirujano, debe ser un abogado, debe de ser un atleta, o no sé, inviertes y lo quieres ver allá. Eso cuesta trabajo, cuesta inversión. Pues también Dios tiene esa visión de que sus hijos sean exactamente conforme a su corazón. Y Él invirtió absolutamente todo para poder lograr hijos de éxito, no hijos en fracaso. Nosotros nos parecemos a Dios, estamos hechos a la imagen y semejanza. Solo que siempre en nuestras fuerzas, muchas veces flaqueamos. Y muchas veces cuando hemos logrado los objetivos, esperamos vivir de la renta. Y uno dice, bueno, es que para eso yo hice esto. Y si el hijo decidió hacer otra cosa cuando ya lo logró, nos molestamos, nos ponemos tristes. ¿Por qué? Porque me está defraudando. Porque las cosas no funcionaron. Cosas así, pasan, es muy común. Entonces, pasa lo mismo, hermanos, con Dios. Él quiere manifestar en nuestras vidas su deseo, el cual debe de ser percibido desde su palabra y ponerlo por obra. Y será una realidad, así que debamos cada día llenarnos de su palabra, porque sus pensamientos son muchos mejores que nuestros propios pensamientos. Sus caminos son mejores que los propios. Así que existe otra palabra que será necesario tenerla en nuestro haber. Número 1, la primera es esta: ¿cuál es tu visión para tu hijo? Y no con respecto a tus recursos, con respecto a la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra que tú tienes para tu hijo? ¿Cuál es la palabra que tú esperas que tu hijo sea una realidad, o que sea esa palabra una realidad en tu hijo, o en tu hija, o en tu familia, o en tu congregación? ¿Cómo esperas ver a tu congregación? ¿Qué estás invirtiendo en tu congregación? ¿Cómo estás trabajando en tu congregación? ¿Cómo estás participando en tu congregación? ¿Qué cosas estás sacrificando de ti para que tu congregación sea lo que Dios espera? Todas esas cosas. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cuál es la visión que tiene? Y la otra palabra que debe de haber en su haber, de su vocabulario y de su práctica cotidiana es, y que tenemos que usarla correctamente, no fuera del contexto, sino en el contexto de las Sagradas Escrituras, es la palabra soñar. Muchas veces nosotros entendemos que la palabra soñar, y vuelvo a decir, esta palabra es dentro del ámbito del cristianismo, se ha vuelto vulgar. Y yo soñé esto, y yo soñé esto. Eso no se está refiriendo a la Biblia a eso. No es un sueño que yo tuve anoche. No se refiere a eso. Eso está fuera de contexto. La palabra soñar en el hebreo quiere decir sanarse o fortalecerse. Sanarse o fortalecerse. ¿Cuál es el sueño tuyo? ¿En qué confías para que ese sueño se cumpla? Es por eso que un sueño es una idea o una aspiración que nos sanará o que nos fortalecerá. Lo explico de otra manera. En Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 21. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 21, dice: cuando estamos hablando de un sueño que es una aspiración, dice lo siguiente: el bautismo que corresponde a esto ahora no salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tienes un sueño, ¿has soñado alguna vez que te acompañe? Si tu madre hoy no está aquí en la iglesia, ¿has soñado que tu madre te acompañe, que tu padre te acompañe? ¿Has soñado que tu hijo cambie? Es una aspiración. Ahora bien, lo explico de esta manera. Ahora, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Yo les dije el día domingo precisamente que cuando fuimos bautizados en su muerte, quiere decir que cada una de nuestras miserias pecaminosas se cobraron absolutamente en Cristo. Dios las cobró, descargó toda su ira en el pecado, por el pecado en su Hijo. Y que bien valdría la pena saber qué significa un bautismo. Y el bautismo que el pueblo de Israel tuvo al salir de Egipto era para una nueva oportunidad, para una tierra prometida, para algo que el Señor había anhelado dárselos a ellos, pero que sin embargo ese no era el sueño de ellos. Ellos querían regresar a la basura. Pero la aspiración de Dios era llevarlos allá. La aspiración tuya como padre es que tu hijo sea un excelente cristiano, que sea un cristiano exitoso, que sea un cristiano ejemplo, que sea un cristiano donde se ve la mano obrando de Dios, no la del pecado. Y yo decía, dice aquí el Señor, esa es mi aspiración, pero a ti te toca. Dice, no quitando ¿qué? Uno piensa que cuando se va a meter al bautisterio, ahí se van a quedar tus pecados. No, de ninguna manera. Tú estás diciendo, Señor, así como yo estoy muriendo acá simbólicamente, yo estoy aceptando tu muerte. Estoy sepultado abajo del agua y yo estoy entendiendo que tú pagaste cuando estuviste sepultado, tú pagaste todo mi pecado allá. Y mi deseo es que yo hoy no quiero pecar. Yo estoy, dice Romanos 6:4, para una vida nueva. Escuchen bien, el propósito de un bautismo es bautizarse para una vida nueva. Es la puerta que se abre para una vida manifiestamente nueva. El pueblo de Israel era pueblo de Dios y estaba en esclavitud. Lo que nosotros vimos el día miércoles acerca de el sol de justicia, dice que muchos cristianos viven en la oscuridad haciendo las obras de las tinieblas y el sol de su justicia no les ha resplandecido. Y son cristianos, sí, son cristianos. Tienen temor de Dios, sí, pero como Jonás van al revés. Van para otro lado. Y no les ha amanecido. Y están ahí limitados, sin sueños, sin anhelos, sin visión, inútiles absolutamente, porque Dios no puede ocupar a alguien así. Pero cuando resplandece el sol de justicia, las cosas cambiaron. Pudieron ver su realidad. Ahora son diferentes. Mientras, no, aunque quieran. El bautismo es esto. Dice el Señor, yo no os voy a quitar su inmundicia, quítenselo ustedes. Dice la Biblia otra vez, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración. Es el deseo de Dios de que cada uno tenga conciencia, cada uno reaccione y que diga, Señor, yo no quiero volver otra vez a pecar. No quiero nunca otra vez volver a ser tu verdugo, Señor. Yo no quiero volver a estar en contra de ti. Esa es una aspiración. Yo quisiera que mi hijo, yo quisiera que mi esposa, yo quisiera que el pastor, yo quisiera que la iglesia de verdad cada día se fortaleciera. Ese es un sueño, es una aspiración. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Ponerse a trabajar, porque eso se ocupa trabajo, se ocupa sacrificio personal. ¿Cuál sacrificio? Voy a crucificar mi lengua. Voy a crucificar mis malas actitudes. Voy a crucificar mi falta de valor para decir las cosas. Voy a crucificar mi murmuración.
Voy a hacerlo bien. Porque si no, las cosas no cambian. No cambian. Y eso no cambia. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, cuesta. Eso nos toca a nosotros. Es el sueño de Cristo. Es la aspiración de Cristo. Que cada uno tenga una buena conciencia. No una conciencia que está empedernida. Una conciencia que oye y se me resbala. A mí no me importa lo que estás diciendo ahora mismo. Esa conciencia no sirve. Necesitamos ser como lo que somos, cristianos sensibles. Señor, dices, yo hago. A cada palabra de Dios corresponde una acción mía. ¡Qué bendición! Entonces, no los enredé más con eso de tener un sueño. No es un sueño pentecostal. Hermano, yo soñé que me regalaban un carro. Pues póngase a chambear, hermano. Esos sueños no son así. No los enredé. Porque después cuando oyen una palabra de esa luego les pega frío, y no tienen que pegarles frío. Ok. Bueno. Proverbios 28:19 en la versión King James dice, sin la visión. No dice sin profecía. En la versión King James dice, sin la visión, el pueblo se desenfrena. Así que la profecía es un resultado de la visión. El apóstol Juan, cuando está en la isla de Patmos, tiene una visión y a causa de esa visión, ¿qué se pone? Se pone a escribir la carta no dice de las revelaciones, sino de la revelación del personaje más importante de nuestra vida cristiana, que se llama Jesucristo. No tenemos otro personaje. Así que la profecía es el resultado de la visión. Entonces, tu vida es un resultado de la visión que tú puedes tener cuando Dios está tratando contigo de forma personal. ¿Por qué de forma personal? Porque Dios trata de forma personal. Dios trata de forma grupal, dependiendo cuál sea el caso. Proverbios 28:19. Entonces, al considerar este versículo, bien podemos ver la profunda necesidad que hay en las iglesias, así como en los padres, que son la autoridad de los hogares. Iglesias y hogares que se brincan las restricciones determinadas por Dios y que se encuentran en su palabra. El pueblo, la iglesia, la familia que se da la oportunidad de poder ser tolerante con un pecado, se brincan las restricciones. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú tienes un carro y de repente se te olvidó ponerle velocidad? No le metiste primero, lo apagaste y jalaste el freno de mano. No. Lo dejaste neutral. Y jalaste el freno de mano. Pero de repente se botó el freno de mano. ¿Qué es lo que le pasa al carro? Y más, si está en Chilpancingo, aquí lo que no es bajada de subida. Todo está así. Todo. ¿A dónde voy a parar? ¿A dónde va a parar? Parar en... no sé en dónde va a parar. Va a parar en la hojalatería. Y usted va a terminar pagando los daños. Una persona que se desenfrena termina llorando y pagando los daños. ¿Sí o sí? Pensamos nosotros en esto. Una iglesia no puede desenfrenarse. Una iglesia no puede desenfrenarse. Una iglesia... Las cosas de Dios son estrictamente claras y tienen nombre y apellido en la palabra de Dios. No podemos nosotros desenfrenarnos. Nadie se puede desenfrenar. Entonces, vean ustedes. De ninguna manera es sano, ni para la iglesia, ni para un padre de familia, darse pequeñas o grandes concesiones de tolerancia. ¿Por qué estoy hablando de tolerancia? Hermano, si tú tienes un hijo, una hija, y tú te permites pecar de ignorante y decir, bueno, es que yo le creo a mi hijo, a mi hija, y nunca checas su celular. Nunca vas y abres la puerta. Es que en la escuela me dijeron que debes de respetar mi privacidad. Mi privacidad, nada, tú vives debajo de mi techo y estás bajo mi autoridad. Hay padres que no hacen eso. No nos investiguen.
te estás dando esa tolerancia. Y todas las tolerancias terminan en catástrofes. Se dio la tolerancia de voltear a ver su celular. ¡Paz! Chocó. Se dio la tolerancia de distraer si no puso atención en el control del vuelo. 2 aviones estrellados. Se dio la tolerancia de no respetar los límites de velocidad. Se acaba de matar. Se dio la tolerancia de no ponerse el cinturón de seguridad y se acaba de matar. Eso es darse tolerancias. Me di la tolerancia de ver un poquito lo que no debía de ver. Me di la tolerancia de que me tocaran más allá de donde no me deberían de tocar. Me di la tolerancia de ir más allá, entre una pequeña copita, ahora soy un borracho profesional. Me di la tolerancia. Usted no tiene por qué darse tolerancia. Todo eso hace que una persona se desenfrene. ¿Por qué pasa todo esto? Porque no está en comunión con Dios. Definitivo, ninguna persona puede desenfrenarse si está en comunión con Dios. Pero es muy fácil desenfrenarse cuando uno no está en comunión con Dios. Eclesiastés 10, capítulo 10, versículo número 1. Eclesiastés 10, 1. ¿Cómo dice? Para que vean que está en su Biblia. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume de perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sabes? Hay cosas que de repente no se ven, pero cómo huelen. Dirás tú, es que están friendo chorizo. No. Están haciendo un mole. No. Muchas veces uno como cristiano hace pequeñas cosas o hace cosas grandes que de repente nadie las sabe, nadie me miró, ni nada de nada. La Biblia dice, no hables en oculto del rey, porque se va a enterar. Siempre hay alguien que filtra información. Y lo que está diciendo ahí es que de ninguna manera, ninguna persona se puede dar el lujo de equivocarse flagrantemente y pensar que no pasa nada. ¿Qué es lo que hace que tú encuentres una pudrición? ¿Qué andan por ahí? Moscas, ¿verdad? Siempre que hay moscas en un lugar, quiere decir que hay un proceso de ¿qué? De descomposición. Uno tiene que investigar. Claro que no. Pero eso siempre huele y siempre se ve. Eso anuncia. Entonces, eso está tipificando eso. No es sano, ni para la iglesia, ni para la familia, darse pequeñas o grandes concesiones de tolerancia en la vida de todo aquello que Dios tiene tipificado como pecado. Porque tales tolerancias se convertirán en un acto manifiesto de corrupción. Y cuando eso sucede, sabemos que la degeneración comenzó. Y una tolerancia tras otra tolerancia de una iglesia, de una casa, de una familia, de un individuo, va a terminar mal. ¿Qué pasó? Si de repente latía su corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué pasó con esa familia que latía su corazón conforme al corazón de Dios? Muy simple, dejó la comunión. Dejó la comunión con Dios. Y hoy es una dura realidad de su ausencia de la presencia de Dios en su vida. Dios no está en su vida. Así que tanto en la iglesia como en el hogar, cuando falta la visión y faltan los sueños, es porque hay carencia de comunión. ¿Qué vas a desear para tu hijo? ¿Qué vas a soñar para tu hijo? Si no conoces Biblia, podrás soñar de forma natural, carnal, humana. Pero eso es intrascendental. ¿Qué quieres de lo espiritual para aterrizarlo en la vida de tu hijo? ¿Qué vas a sacrificar para que eso se aterrice en la vida de tu familia? Necesitamos trabajar. Necesitamos estar en comunión con Dios. Porque si no se está en comunión con Dios, las cosas se mosquean, pues. Así que tanto en la iglesia como en el hogar, cuando falta la visión, cuando faltan los sueños, uno tiene tanto tiempo para estar
con una mente ociosa. Padres, meditemos en la visión que tenemos para nuestros hijos. Recuerden que es la casa donde se educan los hijos. En la iglesia no educamos hijos. Eso educan en su casa. Aquí les damos palabra de Dios. Pero usted es el responsable de educar a sus hijos. En la iglesia no se hacen cristianos, se hacen en su casa. Son su responsabilidad. Si hacen las cosas, si no hacen las cosas, es asunto de papá y mamá, no es asunto del pastor, porque de repente, qué bueno que le hicieran tanto caso al pastor, de repente, sería bueno. Pero si lo ves menor que tú, ¿qué flojera te da obedecer al pastor si es menor que tú? Suele suceder con mucha frecuencia. Pensemos, tenemos nosotros que cambiar percepciones. Dios tiene una visión y tiene una aspiración impresionante para tu vida. Es el momento, hoy es tu momento. No esperes que se pase mucho tiempo. Es tiempo de hacer nuestra la visión de Dios y comenzar a hablar y comenzar a actuar como Él lo hace. ¿Y cómo es que Él lo hace? Me encanta cómo es Dios. Romanos capítulo número 4, versículo número 17. Es impresionante cómo es la palabra de Dios. Romanos 4, 17. Mira cómo está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes. ¿A quién? ¿Cómo es que Dios está hablando? Esta es la visión de Dios. Y el sueño de Dios es que ese hombre le hiciera caso. Abraham. Era Abraham. Simplemente era un padre honrado, no era un padre enaltecido. Era Abraham. Pero lo llama, ¿de dónde lo llamó? De su tierra. ¿Cuál era su tierra? ¿Oh? ¿Ur de quién? Ur de los caldeos. Y lo llama y de pronto al ser llamado pasa y se atora en Turquía. Pero era mejor Turquía que Ur, sí. Pero es mucho mejor la tierra prometida que Turquía y que Ur de los caldeos. Hermanos, si ya te llamó y tú dices, wow, ya llegué aquí, estoy en esta iglesia, estoy seguro. No, usted pedaléele. Hay muchas cosas que descubrir para adelante. No puede atorarse. Siga creciendo, siga descubriendo, siga recibiendo de Dios. Derrame las bendiciones de Dios en la casa. Llame las cosas que no son como si fueran. Dice, te haré padre de muchas gentes. Y Abraham era viejo y su mujer era estéril. Dice la palabra de Dios así. Dice, delante de Dios, ¿a quién? ¿Qué? Creyó. El cual da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fueran. ¿No te parecería lindo creer en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y hablar para que se haga una realidad hoy que no es una realidad? Claro que sí. Esto es apasionante. Esto es cuando de verdad empiezas a amar la Biblia, a leerla y a descubrir joyas preciosas en la Biblia. Dios da una promesa a Abraham y él se vio en tal promesa. Dios le dijo, serás ¿qué? Padres de ¿qué? De muchas gentes. No era su realidad, pero él tuvo esa visión, se vio allá. ¿Por qué sucedió eso? Porque dijo a Dios. Lo mismo pasa contigo. Si de repente hoy no es tu realidad lo que acabas de leer, va a ser si tú puedes creer. Una pregunta, ¿tú te ves en alguna promesa? ¿Te ves en alguna visión de Dios? Si no te ves, comienza por escuchar y por recibir alguna. Y comienza a obedecer algún día, será tu realidad. Hoy estás a tiempo, no dejes de morir, no dejes morir las cosas, vale la pena creerle a Dios. Hermanos, híjole, hay tantas cosas que hablar. Para el hombre, Dios siempre tiene cosas para bien, pero también hay cosas que son para mal. Una define la presencia de Dios, definitivamente, y la otra define la ausencia de Dios. Usted va a leer en su casa Deuteronomios capítulo 28, no quiero leerlo ahora,
Pero si usted mira las bendiciones de Dios, usted tiene resuelta su vida. Pero qué tragedia cuando tú te pones a leer Deuteronomio 28 del 14 hasta el final. Tú mirarás qué tragedia. ¡Qué tragedia! Y uno se pregunta, ¿y qué está pasando? ¿Y por qué las cosas no van bien? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Tantas preguntas. Pero acontecerá, versículo 15, que si no oyes la voz de Jehová tu Dios, pero escuchen bien, acontecerá, te sucederá, que si tú no escuchas la voz de Jehová tu Dios para cumplirla, todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, usted puede leer todo eso. Te irá. Nada sucederá bien en tu vida. Entonces, usted mirará tantas cosas que no quisieras tener en tu vida. Son 68 versículos. Versículo 45, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. Y lo peor de todo es que te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido. ¿La voz de quién? Si lo dijo el pastor, pues muy cuide, ¿verdad? Pero si lo dijo Dios, tenga mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos que Él te mandó. Versículo 58. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, las plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo toda enfermedad y toda plaga. Y mira cómo es que toca todas las áreas de la vida de un ser humano. Entonces Dios tiene una visión. Y no precisamente esa es la visión que quiere para nosotros, porque por eso nos está hablando. En una ocasión está diciendo a Moisés, no he rehusado de darles todas las palabras. Pues no es cosa vana, es su vida. Me gusta cómo Dios respeta a cada individuo cuando le da lo que necesita. Las visiones nacen cuando el Espíritu de Dios revela la palabra de Dios en tu vida y vivificará nuestros corazones. La palabra griega para este acto interno en nuestro corazón es rema, que literalmente es Dios hablando a nuestro corazón. Cuando Dios está hablando a tu corazón, cuando Dios está imprimiendo tu voluntad, cuando Dios toca tu corazón, esta palabra en griego es rema, con J-R-M-A. Y quiere decir literalmente Dios está hablando contigo. Como padres, a nosotros nos toca buscar apasionadamente la palabra que necesitamos para nuestra familia, porque las necesidades de mi familia no son las necesidades de tu familia. Tú buscas las tuyas, yo voy a buscar la mía. Cada quien sabe qué tiene en su familia. Y tenemos que buscar la palabra exacta, que es la que a nosotros nos da el soporte, nos da el sustento, nos da la seguridad de que Dios está obrando y está derramando sus bendiciones. Esa palabra se convertirá en nuestra visión, en nuestros sueños, por la gracia de Dios. Dios nos la habrá de conceder, pero a nosotros nos toca creer. Por eso es que en Joel capítulo número 2, versículo 28, un versículo también bien torcidillo por la doctrina pentecostal, yo se lo quiero, bueno, yo creo que ya lo pueden ustedes entender con todo esto que estuvimos hablando. ¿Cierto o no? Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ok. Ya vimos que es una visión, ¿verdad? ¿Sí o qué? Sí. Ya vimos que es una visión. No son esas visiones alucinantes, ¿verdad? De esas torcidas, no. Una visión es otra cosa. Un sueño es otra cosa. Y dice bien claro, los ancianos verán visiones. Y los jóvenes. ¿Los ancianos qué? Soñarán sueños. ¿Y los jóvenes? Verán visiones. Cada
quien va a determinar su futuro conforme a la palabra de Dios. El deseo de los padres sobre los hijos. Yo creo que no hay mejor deseo de un padre para un hijo que su hijo sea la próxima generación de cristianos fieles. Pero para eso se necesita fidelidad de nosotros como padres al 100%. Pues no es cosa vana, es nuestra vida. Entonces, ustedes pueden entender esto. Quiero terminar con esto. Ya para que cuando ustedes les digan que tenemos que hablar en lenguas, cosas de esas, y que por ahí dice la Biblia todo eso, y está en Hechos capítulo número 2 también, de repente ustedes saben qué significa, de dónde viene, cuál es el origen bíblico, y ustedes pueden, sin discutir, sin airarse, sin tener que querer imponer su santa voluntad, hablen con la gente, bien. Termino con esto. Hay un peligro. Y el peligro es este. Satanás siempre, lo primero que desea es vulnerar tu visión y tus sueños. Lo primero que quiere destruir es tu fe. Todo el tiempo está destruyendo tu fe, tu visión, tus sueños, tus anhelos. Que Dios no hable contigo. Ese es el deseo de Satanás. ¿Lo logra? Que sí, lo logra. Si no, no estuviera escrito en la palabra de Dios. Hay un problema que tenemos que atender siempre. Como padres nos toca buscar compasión a Dios. Y hay algo, y esto es lo que tenemos que atender a tiempo, comenzando en tu casa. Porque si tu casa no es fiel, la iglesia es un circo. La iglesia es un teatro, es un show. Pero si tu casa es fiel, la iglesia es una poderosa manifestación de la gloria de Dios. En Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 17, verás cómo hay un peligro muy grande. Si no tienes compromiso por tus hijos, no tendrás compromiso por nadie. Si no hay pasión por ellos, no habrá pasión por nada. Mucho menos que Cristo espere que vayas a predicar su evangelio. De ninguna manera. Apocalipsis capítulo número 3, dice la palabra de Dios. Pues tú dices, miren, el hombre siempre es cara dura. Pero tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, eso es lo que tú dices. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Mira lo que le contesta el Señor. Esas palabras normalmente no salen de mi boca en el púlpito, pero si Dios me las pone, con mucho gusto, Señor. Dice la Biblia, eres un desventurado. ¿Qué más? Miserable. Eres un pobre. Eres un ciego y estás desnudo. ¿Quién está hablando acá? Dios. ¿Sabes por qué? Porque a la iglesia se le acabó la pasión. Y en vez de sumar, se cuelga. En vez de empujar, se atranca. ¡Qué tragedia! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué sucede eso en una iglesia? Porque la gente tiene religión y no tiene comunión con Dios. Cuando tienen comunión con Dios, hay problemas. Y esos problemas los ves con pasión. Y tu comunión con Dios te permite ver con compasión a quien sea, de manera que estimulas para que vaya adelante. Vea usted, dice aquí, yo conozco tus obras. El versículo número 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces ocupamos este versículo para evangelizar. No le está hablando a los inconversos. Le está hablando a una iglesia que perdió su pasión, que se convirtió en tibia. Esta iglesia de la Odisea estaba en un punto estratégico donde se conflagraban dos ríos, uno frío y uno caliente, y era tan rico el río tibio. Y había mucha plata y se habían enriquecido y de repente sacaron a Dios de la congregación y allá está Dios afuera diciendo, ¡hey, si alguno, ¿verdad? Me escucha, yo entraré otra vez a él. Se perdió la visión. Por eso le dice, por eso yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en polvo para que seas de verdad rico y vestiduras blancas para que te vistan y que no se descubra tu desnudez y unge tus ojos colirio para que veas.
necesariamente tenemos que buscar comunión con Dios. No es lo que tú piensas que es lo que Dios piensa que yo soy. Una iglesia, un individuo, una familia, si no tiene la visión, si no tiene el anhelo, si no tiene el sueño, si no tiene pasión por Dios, se va a entibiar, se va a desenfrenar. Y hay consecuencias. Siempre hay consecuencias para una cosa o para otra. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es nuestra decisión. Cristo a nadie le hace manita de puerco. Cristo a nadie no obliga. Él está diciendo, el que tiene oído, que oiga. ¿Verdad? Nos toca a nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga. Busque, lea la palabra de Dios. Encuentre la visión que quiere para su hijo. Procure sueños para sus hijos. Y si están en la palabra de Dios, permanezcan en ella y serán una bendita realidad. Que Dios les bendiga.